Ahora que ya nadie tu libertad limita, practicas en las noches tu enorme puntería, vas derribando estrellas que caen en el río y luego de enjuagarlas las metes al bolsillo. Juancito Juan. Mi niña hermosa quería hacer una pregunta. Que si... No sé si han visto que las plantas se le ponen abonos. Quiero preguntar que si todo abono, que si el abono es malo, que si perjudica al medio ambiente o no. Bueno, a mí me parece muy interesante la pregunta que hace Natalia. Yo creo que todos necesitamos alimentación, Natalia, entonces las plantas también necesitan su alimento. Y mucho de lo extraen del subsuelo, de la tierra en la que se depositan las semillas para que más adelante nos den los frutos y nosotros podamos alimentarnos también. En algunas ocasiones estos frutos o estas plantas requieren de abono, entonces es malo cuando proviene de químicos, porque los químicos, estos fertilizantes que ayudan a que las plantas crezcan más rápido, y bueno, esto es debido a la demanda que tenemos del planeta, porque somos demasiados habitantes, y anteriormente pues nos daba suficiente tiempo para esperar que la tierra nos diera todos los frutos que eran necesarios para la cantidad de población que éramos, pero debemos de pensar que ahora somos más de 6.500 millones de habitantes, entonces tenemos una demanda de alimentación bastante grande, y por eso ha sido necesario que aceleremos el crecimiento de las plantas para que nos proporcionen los alimentos. Pero si nosotros utilizamos un abono natural, un abono orgánico, derivado precisamente de los alimentos, pues no daña, al contrario, nutre el suelo. Pero los químicos dañan el suelo y en muchas ocasiones contaminan precisamente los frutos que estamos utilizando. Tu pregunta, claro, mijo. Es que, bueno, yo había leído que en realidad el reciclaje no era algo significativo, creo que solo el de cristal, porque por ejemplo en el de papel no se usaba mucho el papel en el color de reciclado, entonces tenía que blanquear y para hacer como todo ese tratamiento se ocupaba agua y se contaminaba, entonces que más bien el reciclaje era como algo pues de alguna forma inalcanzable. Yo creo que Jorge tiene muchas cosas allí interesantes porque la cuestión de los químicos que no solamente están reducidos a los abonos, sino también toda esta cantidad de químicos que se utiliza para combatir las plagas, para combatir las malas hierbas y una cantidad de insectos. Bueno, pues él ha trabajado mucho en estas cuestiones ecológicas. Creo que tiene muchas cosas que contarnos. Bueno, hay dos cosas importantes de analizar. Los mismos gobiernos se contradicen y los mismos gobiernos muchas veces, estoy hablando en general, no estoy hablando de México, ¿no? Son los primeros que violan los derechos fundamentales del hombre, los derechos humanos. Como experiencia propia vivida en Colombia, para nadie es desconocido que el cultivo de la hoja de coca es muy grande. Y en la región donde yo trabajaba, hace 10 años existían entre 80 y 120.000 hectáreas de cultivos de hoja. El cultivo de este enervante o de esta materia prima para producir enervantes es penalizado. O sea que quien cultive se va a la cárcel, pero el gobierno no podía llevar a la cárcel 200, 300.000 campesinos por cultivar. Esto es un problema
grandísimo, no solamente en Colombia, sino en Perú, Bolivia, Ecuador, yo no sé si en México, no sé si aquí cultivan, ¿no? Entonces llega el gobierno, por un lado habla de la conservación de los recursos naturales y de la conservación de los suelos, de las aguas para no arrojar químicos, pero por el otro lado suscribe un convenio con los Estados Unidos de Norteamérica para fumigar estas plantaciones. Pero fumigan primero con metralladora y con granadas y con plomo, ¿no? Donde hay niños pequeños, ¿no? Y luego llegan estas avionetas y arrojan el glifosato, volando a ras de los árboles, arrojan el glifosato sobre los cultivos de coca, pero este glifosato también acaba con el plátano, con la yuca, con las gallinas, con los perritos, contamina las aguas, ¿no? Pero en esas aguas hay animalitos, no solamente peces, pero hay pajaritos y hay una cantidad de animales que viven, ¿no? De este ciclo que tiene la naturaleza. Entonces, todas esas regiones cultivadoras de hoja de coca están en este gravísimo problema primero de la degradación de los suelos, porque donde se fumiga queda como cuando ustedes han visto películas del Vietnam, todo desolado, todo estéril, y segundo, ya la ictiofauna no existe, ¿no? Porque ya le cayó el contaminante, el veneno, pero todo este ciclo de seres vivientes que se alimentan o se alimentaban del agua, ¿no? Claro, ¿no? Pues tampoco existen. Entonces esta cadena se está rompiendo o se ha roto, pero lo que se arroja es de manera industrial, muy grande. Por eso digo que a veces es paradójico, por un lado, ¿no? Se habla de no aplicar herbicidas, pero por el otro lado, de una manera sin consideración o desconsiderada, lo aplican de una forma, pues, yo diría que inhumana. Sí, yo creo que algo muy grave que nos está sucediendo es que como seres humanos ya no concebimos a la naturaleza como una hermana, ¿no? Ni como parte de nosotros, sino que lo vemos como una herramienta más. Vemos al planeta como si nos perteneciera y no como si nosotros fuéramos parte de él, ¿no? Y por esto se dan todos estos atropellos. Aparte de, como ya lo habíamos mencionado, bueno, toda la parte que tiene que ver con la industria, con la mercantilización y demás, con los intereses, ¿no? O sea, ya no tenemos un apego a nuestras raíces o no buscamos el regresar a este entorno natural, ¿no? Queremos crear una conciencia, pero no tenemos una apropiación de lo que es la naturaleza, y yo creo que deberíamos empezar por ahí. Sí, yo quiero concluir, ¿no? Y es posible que este programa lo miren en Estados Unidos, pero lo miran personas amigas. Sin embargo, Estados Unidos produce productos químicos y produce abonos químicos que allá no están permitidos, ¿no? Todo esto que se produce allá se vende en estos países del tercer mundo y en América Latina, y que América Latina inicia en México y termina en la Argentina, ¿no? Y ese es uno de los gravísimos problemas, porque ellos no permiten que en sus suelos se aplique lo que yo estoy diciendo, y hay una cantidad de abonos que se venden aquí, ¿no? Pero en Estados Unidos no se venden, ¿no? Entonces es también muy contradictorio. Ellos, como policías del mundo, ¿no? Que velan por muchas cosas, también deberían velar por esto, ¿no? Por la conservación del medio ambiente, porque la conservación del medio ambiente para mí no solamente son las basuras, ¿no? Son estos productos de las grandes multinacionales, de las grandes industrias que se producen en estos países que, entre comillas, desarrollados, como Estados Unidos y algunos países europeos, que se venden, ¿no? A estos países tercermundistas y se aplican, y no les importa que a la gente le dé cáncer, que la gente se muera, ¿no? Por este tipo de contaminaciones. Entonces, no solamente es arrojar basura al río, no solamente es lo que estamos hablando, sino este otro punto que es mucho más complejo dentro de la geopolítica mundial. Bueno, ahorita que está hablando sobre las contaminaciones, los distintos tipos de contaminaciones,
oí de la contaminación por electricidad con la cual hacen la quema de combustibles fósiles, por ejemplo el carbón, el petróleo, el gas. Bueno, hay infinidad de combustibles fósiles que según según leí en una revista, un ejemplo es, por ejemplo, China. La mayoría de como un 63% de todo su país usan el carbón para la quema de combustibles, para automóviles, para industrias, para producir electricidad. Y hay un como 10%, 15 tal vez, que usan las energías limpias y no las ocupan porque son muy caras o son muy inaccesibles. Por ejemplo, la eólica. Tienes que irte a, por ejemplo, una montaña para poder poner ahí tu molino de viento y que ande girando constantemente, y tienes que darle su mantenimiento, porque si es un viento fuerte, pues se rompe. Bueno, también he oído propuestas sobre esta energía limpia eólica. Es una hélice como en cadena de ADN que se pone en las ciudades, porque como están los edificios acomodados de tal manera que pasan mucho el viento por ahí, hay viento muy constante, y cuando quisieran poner no podrían poner los molinos de viento porque sería peligroso y podría pasar algún accidente. Así es que no me acuerdo del nombre de la persona que lo inventó, pero primero comenzó con el techo de su casa y se dio cuenta que era muy peligroso hacer ¿cómo se llama? No, un molino. Entonces probó con una hélice y vio que funcionó, y así lo fue poniendo en las grandes ciudades y fue de gran herramienta. Bueno, yo también he leído y he visto que en Estados Unidos hay granjas de energía eólica, y se encontraron con un problema gravísimo que por la noche mata estos molinos, estas aspas matan los murciélagos, y los murciélagos cuando salen por la noche a volar se alimentan de insectos que son nocivos para el ser humano. Entonces aquí hay otro paradigma, ¿no? Esta energía limpia sirve, pero vista desde un punto, ¿no? Industrial y lo que lo queramos llamar. Pero por otra parte, también se está destruyendo con estos molinos, se están matando avecitas nocturnas y sobre todo estos murciélagos que son de gran beneficio hasta para la polinización de muchas plantas. No, y el problema con las abejas en el mundo entero, ¿sí? Que es un problema terrible también, y porque las abejas desempeñan un papel sumamente importante en la polinización y el cruce primero que se hizo con las abejas estas de experimentación con la abeja africana, y ahora con los invernaderos. Entonces las abejitas no tienen de dónde conseguir polen y qué polinizar, ¿no? Tampoco se puede hacer todo absolutamente de manera artificial. Entonces, el problema ecológico es un problema sumamente complejo y no se puede reducir únicamente a la contaminación, sino a lo que nosotros mismos generamos con el desarrollo científico-tecnológico, pero que a veces no tenemos la visión para ver el pro y el contra de un invento, de una aplicación, de un desarrollo X.
Entonces como que a veces nos vamos muy entusiasmados por una sola vía y descuidamos otros aspectos que son fundamentales. Nos cuesta trabajo ver la parte contraria. Nos cuesta trabajo ver la parte contraria de aquello que nosotros estábamos buscando. Toño tiene muchos deseos de decir algo. Pues sobre la contaminación, si por ejemplo antes en la era de piedra había desechos como ahora, pues tengo una duda también otra vez, que si las personas de antes también hubieran contaminado el mundo y si se hubiera acabado, o estaría igual que deteriorado como ahora. Fer. Acá este jovencito quiere comentar algo. Lo que pasa, esto fue una anécdota que le estuve comentando a Medi muchas veces, de un niño que se fue a vivir a Alemania por 4 años, que es muy amigo mío y va en mi escuela y va en mi salón. Entonces, se fueron de día de campo y empezaron a comer así normal y dejaron desechos orgánicos ahí, y de pronto llegó un policía y dijo, porque como hablaban alemán, pero él me comentó que le había entendido así, que les dijo el policía que por qué estaban tirando basura, y dijo el papá de mi amigo, dijo, pero es orgánica, se puede deshacer con el tiempo. Y entonces algo que me sorprendió y que me enojó mucho que dijo el policía fue que dijo, bueno, como no son de acá, o son de acá, y le dijo el papá de mi amigo y dijo no. Entonces dijo, bueno, como no son de acá, se las dejo pasar. Entonces me puse a pensar, ¿cómo queremos mejorar el planeta y evitar que se contamine si aún así, no siendo de un país a donde vamos a viajar y donde las reglas son estrictamente de no tirar basura, aunque sea orgánica, se las permiten, cuando a muchos que viven ahí los multan y todo eso? Desarrollar una conciencia sobre algo es una tarea muy difícil. En la antigua Unión Soviética, la gente se encargaba, si alguien tiraba un papel, la gente le decía, tiraste ese papel, recógelo. Y bueno, pues después de haber vivido tantos años yo allá, llegué acá con esa costumbre. Entonces alguien en la calle tiraba algo, yo iba, lo recogía y se lo entregaba, le decía, señor o señora, se le acaba de caer esto. Y ustedes no se imaginan las cosas tan bellas que me contestaba la gente. Las groserías, los insultos tan espantosos, porque pues yo no los estaba insultando ni los estaba regañando. Estaba tratando de hacerles tomar conciencia de que algo estaban realizando mal. Se nos acaba ya el segmento, el programa. Nos despedimos. Me gustaría que cada uno se despidiera rapidísimamente, deseándole algo al mundo. Bueno, primero yo quiero despedirme de Tu TV México, Tu TV MX, ORG, por esta gran oportunidad que le da sobre todo a estos niños que están empezando a vivir y que son el futuro de nuestro país presente. Y el presente, exactamente, ¿no? Y que vamos a continuar en este conversatorio, porque de estos, de los niños se aprende mucho, ¿no? Ese es mi... Bueno, yo también quiero agradecer a esta empresa por dejarnos sobresalir en cualquier cosa, sobresalir. Y quisiera decirle al mundo que tomaran un poquito más de conciencia. Bueno, no un poquito, mucha más conciencia, porque sí, nos estamos acabando el mundo. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que nos sigan observando los días jueves a la misma hora.
Gracias. Yo quiero decirle al mundo que despierte, porque si no el mundo se acabará, no quedará más. Y le agradezco este programa. Adiós. Hasta la próxima. Pues muy buenas noches. Solamente quiero que reflexionemos los adultos y los jóvenes en el ejemplo que estamos dando. Los esperamos la siguiente semana. Buenas noches, gracias por acompañarnos y lo único que me gustaría decir es que como Humpty Dumpty debemos estar alertas de las consecuencias de nuestros actos. Un agradecimiento mío por parte de Medi y todos los aquí presentes por su atención prestada a este programa de tutvmexico.org y gracias por la oportunidad que nos han dado de a los chicos de participar en cosas que debemos influir para poder salvar al mundo y no ocurrir como el ejemplo que di a la mitad del programa del reloj de arena. Tú, mi vida, ¿cómo quieres despedirte? Di algo, mijita. Di buenas noches, por lo menos. Que duerman. Dulces sueños. Buenas noches. Buenas noches. 1.000.000 de gracias a todos. Es que acá con esta mujer grande que tengo que pasarla para un lado y para otro, pero pues nosotros no somos así tan formales en la presentación, más nos importa que nuestros pequeños sean un ejemplo para el mundo. Por eso son pensadores para el siglo XXI. Muchas gracias a tutvmexico.org y aquí nos seguiremos viendo. Son muchísimos los temas que nosotros desarrollamos conjuntamente con los niños. Más adelante vamos a hacer una serie de ejercicios porque tratamos de ayudarles a desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Muchas gracias, dulces sueños. ¿Alguien se me quedó? Juancito, Juancito, Juan, dueño de milpas y auroras. Juancito, Juan, Juancito, Juan.